Existe una verdad incómoda que pocos se atreven a confesar. El deseo no brota de la entrega constante, sino de la incertidumbre que deja tu retirada. Has sido siempre la opción segura. Tu teléfono nunca dejó de responder. Tu presencia nunca se cuestionó. Tu entrega nunca se agotó. Y sin embargo, ¿qué te devolvieron a cambio? Silencios prolongados, caricias a medias y la implacable indiferencia disfrazada de costumbre. No confundas necesidad con deseo. Cuando eres accesible sin fricción, te conviertes en un recurso más. El misterio se disipa, y con él, la fascinación. El amor auténtico no se implora, se provoca mediante la escasez, la duda, el eco de tu ausencia. Este texto no viene a ser un manual de seducción ni una guía de encantos. Su propósito es más crudo y revelador, demostrar que solo despertamos anhelos cuando dejamos de ser omnipresentes, que el valor de tu persona crece en el espacio que creas al apartarte. Prepárate para confrontarte con una lógica inversa. Te desearán más justo en el instante en que empieces a irte. Hay una forma de muerte silenciosa que pocos perciben mientras ocurre, la de quien siempre estuvo presente sin ser verdaderamente visto. No hay gritos, ni abandono explícito, ni escenas de ruptura. Solo una presencia constante, que con el tiempo, dejó de tener forma, dejó de tener peso, dejó de tener nombre. Ser siempre accesible te convierte en fondo, y nadie desea lo que se convierte en parte del decorado. No importa cuánto hayas dado, cuántas veces hayas estado, cuántas heridas hayas sostenido en silencio por mantenerte ahí. La lógica invisible que rige el deseo no reacciona a la disponibilidad, reacciona a la pérdida. Y tú, sin saberlo, te convertiste en certeza cuando lo que genera deseo es la duda. El drama de quien ha sido demasiado accesible no está en lo que le quitaron, sino en lo que entregó sin que se lo pidieran, en cada mensaje contestado de inmediato, en cada disponibilidad sin horarios, en cada «aquí estoy», que no fue respondido con presencia, sino con olvido. Ahí comienza el vaciamiento. Cuando tus gestos dejan de tener impacto. Cuando tu presencia no interrumpe nada. Cuando te convertiste en un paisaje emocional al que nadie le presta atención. Hasta que desaparece. Estar siempre ahí es una forma de autoaniquilación. No porque no seas valioso, sino porque la exposición constante elimina el contraste. Y donde no hay contraste, no hay intensidad, no hay deseo. Hay quienes creen que la intensidad nace de la emoción. Pero Jung lo sabía. La intensidad nace del símbolo, no del gesto. Y tú, al estar siempre presente, dejaste de ser símbolo para convertirte en función. Dejaste de ser experiencia para convertirte en recurso. Dejaste de ser pregunta para convertirte en respuesta automática. Cuando alguien se acostumbra a tu disponibilidad, deja de vincularse contigo como sujeto. Comienza a usarte como extensión emocional. No te aman, te consumen. No te esperan, te asumen. No te extrañan, te activan cuando te necesitan. Es la condena de quien no ha sabido irse a tiempo. Y aquí comienza la verdadera herida. Te diste por completo esperando reciprocidad, pero recibiste ausencia parcial. No porque no fueras suficiente, sino porque fuiste demasiado presente, demasiado fácil, demasiado evidente. La presencia sin pausa no genera vínculo, genera desgaste, y ese desgaste no grita, pero corroe. Apaga la fascinación, erosiona la tensión, disuelve lo simbólico. La energía libidinal que una vez te rodeaba se fuga lentamente por las rendijas de la sobreexposición. Quien nunca se va no deja lugar para el deseo, porque el deseo necesita vacío, necesita espacio, necesita tiempo. Y tú no dejaste nada de eso. Fuiste respuesta antes de que te preguntaran, fuiste abrazo antes del frío, fuiste remedio antes del síntoma. Y así, sin saberlo, te convertiste en lo que nadie recuerda pero todos usan. ¿Y qué hacen con lo que siempre está? Lo posponen, lo relegan, lo ignoran, lo aman solo cuando amenaza con desaparecer.
Porque así funciona el inconsciente. Lo que siempre está, pierde valor simbólico. La mente no codifica como valioso lo que no corre el riesgo de perderse. Por eso no te extrañan. Por eso no preguntan si estás bien. Por eso no te buscan con hambre, sino con hábito. Y tú lo sientes. No con palabras, sino con silencios. Con el te quiero que tarda, con el cómo estás que nunca llega, con el te extraño que solo aparece cuando ya te estás yendo. Lo sabes en el cuerpo. Lo sabes en la mirada que ya no brilla cuando te ve. Estar siempre ahí fue tu mayor error estratégico. Porque estar no es lo mismo que marcar. Y lo que no marca, no deja huella. Pero aún no es tarde. Este primer capítulo no es un lamento, es una disección. Una exposición brutal del patrón que te volvió invisible emocionalmente. Porque solo cuando veas con claridad cómo tu presencia sin escasez mató tu valor simbólico, estarás listo para comenzar a retirarte. Y solo entonces te verán. El deseo no nace del afecto constante. No se construye con palabras dulces ni con presencias aseguradas. El deseo nace, precisamente, donde hay interrupción, donde hay ausencia, donde hay silencio. La mente humana no desea lo que tiene, sino lo que se le escapa. Y esa lógica, aunque incómoda, es la que rige todos los vínculos profundos. No deseamos desde la abundancia, deseamos desde la carencia. Carl Jung comprendió que el inconsciente está estructurado por símbolos, no por objetos. Y que los símbolos que activan deseos son aquellos que no se agotan, que no se explican del todo, que no se poseen. Lo que se posee completamente deja de provocar. Por eso el deseo no soporta la saturación. Necesita umbrales, necesita bordes, necesita no comprenderte del todo. Cuando te entregas por completo sin dejar nada para el misterio, no estás siendo amado, estás siendo descifrado. Y lo que ya ha sido descifrado, pierde valor simbólico. En lo más profundo de nuestra psique, el deseo es una forma de tensión. Una tensión entre lo que se muestra y lo que se retira. Entre lo que se da y lo que se niega. Y si solo das, si solo estás, si solo afirmas, no hay espacio para que esa tensión crezca. Tu sobrepresencia, que creíste generosa, aniquiló el campo magnético del deseo, no porque no merezcas amor, sino porque lo entregaste sin economía simbólica. El deseo se alimenta de límites. El deseo necesita obstáculos, no porque nos guste sufrir, sino porque solo el espacio entre tú y el otro genera la ilusión necesaria para que el otro te imagine, te proyecte, te busque. La escasez no es rechazo, es arquitectura del vínculo. Y es aquí donde la psicología del deseo choca brutalmente con la lógica del afecto. Tú crees que estar más es amar más. Pero el otro solo comienza a valorarte cuando dejas de estar. Ese es el vacío que activa el símbolo. Por eso, cuando empiezas a retirarte, el otro empieza a verte. No porque hayas cambiado, sino porque tu distancia reinstala el deseo que tu presencia continua había desactivado. Esta lógica es feroz pero profundamente humana. Desde niños, no anhelamos el juguete que tenemos, sino el que no nos compraron. No fantaseamos con el sabor que probamos ayer, sino con el que aún no conocemos. No escribimos canciones sobre lo que está, sino sobre lo que se fue. Esa es la ley oculta del deseo. No sobrevive a lo garantizado. Y aquí está el núcleo de tu dolor. Tú garantizaste tu afecto. Tú eliminaste toda duda. Tú borraste toda incertidumbre. Y en ese intento desesperado por ser suficiente, eliminaste lo único que te hacía simbólicamente deseable, la posibilidad de no estar. Cuando siempre estás, no dejas lugar para el recuerdo, porque no hay pausa. Y sin pausa, no hay eco. Y sin eco, no hay nostalgia. Y sin nostalgia, no hay anhelo. Por eso, la escasez emocional no es crueldad. Es una forma estratégica de construir respeto. Es la manera más inteligente de restaurar tu valor simbólico. Tú no eres una función. No eres un recurso disponible.
No eres una opción sin condiciones. Eres un universo que no puede explorarse en un solo encuentro. Eres un símbolo que no puede agotarse en una sola conversación. Eres una ausencia que debe ser sentida para que tu presencia tenga peso. El deseo no te exige más presencia, te exige más conciencia. Conciencia de tu energía, de tu magnetismo, de tu valor en reserva. Porque lo que se reserva, seduce. Y lo que se expone sin límite, se vuelve neutral. Aquí empieza tu reconstrucción. No desde el exceso, sino desde el recorte. No desde la oferta, sino desde el misterio. No desde el afecto visible, sino desde el silencio fértil. La escasez emocional no es pobreza, es poder simbólico. Y quien no sabe retirarse, jamás será buscado. No te recuerdan por lo que diste. Te recuerdan por lo que no terminaste de entregar. Por lo que quedó suspendido, inconcluso, intacto. El deseo se aferra a lo que falta, no a lo que abunda. Hay algo profundamente magnético en lo que se retira, antes de agotarse. En lo que deja huella pero no se entrega entero. En lo que no se dice del todo. Porque en el corazón humano, lo incompleto genera más permanencia que lo resuelto. La ausencia tiene un peso simbólico que la presencia jamás podrá replicar. Cuando estás, generas experiencia. Cuando te vas, generas recuerdo. Y el recuerdo, al contrario de la presencia, no se discute ni se contradice. Se idealiza. Carl Jung sostenía que todo lo que el consciente rechaza o no comprende, se hunde en el inconsciente como símbolo. Y en ese sótano silencioso donde habitan los arquetipos, lo que falta se vuelve más grande que lo que fue. Tu silencio se convierte en interrogante. Tu ausencia se convierte en espejo. Tu retirada se transforma en mito. Porque lo que no se puede tener completamente, se empieza a imaginar. Y lo imaginado siempre pesa más que lo vivido. Aquí yace el error fatal de quienes insisten demasiado. Creen que el otro amará más si recibe más. Pero lo que se recibe en exceso no se atesora. Lo que se insiste no se valora. Y lo que está, sin pausa, deja de tener densidad. La ausencia, en cambio, genera tensión simbólica. Hace que el otro se confronte con su propia carencia. Lo obliga a enfrentarse a ese vacío donde antes estabas tú. Y ese vacío, paradójicamente, te hace más presente. Porque hay una presencia que se siente más cuando no estás físicamente, pero sigues habitando en la mente, no en el cuerpo del otro, en su recuerdo, en su deseo inacabado. El deseo no es lineal, no sigue reglas de cortesía, ni responde a lógica afectiva. Es un fenómeno psíquico que se activa cuando algo o alguien se retira antes de ser digerido, por completo. Por eso los vínculos más intensos no son los más duraderos. Son los que dejaron un eco, una grieta, una promesa que no se cerró. Tú has intentado ser inolvidable estando presente. Pero el verdadero arte es ser inolvidable desde la falta, desde el corte, desde la interrupción. El otro no te recordará por tus palabras repetidas, ni por tus demostraciones constantes, ni por tus afirmaciones inagotables. Te recordará por esa vez en que no respondiste, por ese silencio que no pudo interpretar, por ese adiós que no cerraste con explicaciones. La ausencia enciende más que 1000 palabras, porque obliga al otro a inventarte, a preguntarse qué pasó, a reconstruirte a partir del hueco que dejaste. Y en esa reconstrucción interna, te vuelves símbolo. Ese es el poder de la retirada estratégica. Desata el deseo como una tensión irresuelta. El otro empieza a pensar en ti no por lo que fuiste, sino por lo que pudo haber sido. No por lo que diste, sino por lo que se perdió. No por lo que compartieron, sino por lo que nunca alcanzaron a vivir. Y en esa falta, te agrandas. Tu imagen se multiplica. Tu valor se expande. Porque el inconsciente no tolera el vacío. Necesita llenarlo con imágenes, con recuerdos, con proyecciones. Y si tú fuiste lo que se retiró antes de volverse predecible, el otro no podrá olvidarte. Porque no podrá completarte.
La presencia insiste. La ausencia impacta. Y solo lo que impacta deja marca. Por eso, hoy te invito a detener la lógica de la insistencia, a dejar de empujar tu valor, a comprender que tu fuerza no está en el gesto constante, sino en la retirada súbita, elegante, inexplicada. No es distancia fría, es inteligencia emocional simbólica. Retirarte a tiempo no es desaparecer. Es empezar a existir verdaderamente en el otro, no como cuerpo disponible, sino como ausencia simbólica, como espacio imposible de llenar. Hay un momento que no se anuncia, no se declara y no se comparte. Un momento que ocurre en lo más íntimo de tu conciencia emocional. Es cuando algo en ti se quiebra, pero no suena. Cuando ya no buscas que te entiendan. Cuando ya no esperas reciprocidad. Cuando comienzas, lenta y silenciosamente, a irte. No hay discusiones, no hay escenas, no hay despedidas, solo una sutil reorganización de tu energía interna. Un cambio de foco, una decisión que nadie percibe al principio, pero que lo cambia todo. Porque cuando empiezas a irte, aunque aún estés físicamente presente, ya no estás emocionalmente disponible. Y eso, aunque el otro no lo entienda de forma racional, lo siente. Siente que algo se ha apagado. Siente que ya no respondes con el mismo brillo. Siente que tus silencios ya no están cargados de espera, sino de partida. Y por primera vez, tu ausencia comienza a pesar más que tu presencia. Este es el punto exacto donde el vínculo se reorganiza. Porque tú ya no operas desde la necesidad, sino desde el reconocimiento de tu propio valor. Y al retirarte, comienzas a ocupar un espacio nuevo, el de lo que se pierde. Y lo que puede perderse, paradójicamente, se vuelve más importante que lo que está garantizado. Es aquí donde se produce el giro psicológico más potente. El otro, que te daba por hecho, comienza a dudar. Comienza a imaginarte lejos. Comienza a percibir lo que antes era invisible. Tu efecto emocional. Y en esa nueva narrativa interna, tú dejas de ser función para convertirte en símbolo. Ya no eres el siempre disponible. Eres el quizá, ya no. Ese quizá lo cambia todo, porque introduce el vértigo de la pérdida. Y donde hay vértigo, hay conciencia. Y donde hay conciencia, renace el deseo. Este capítulo no habla de una estrategia superficial. No se trata de fingir distancia, ni de provocar celos, ni de aplicar reglas de manipulación emocional. Este es un proceso mucho más profundo. La retirada real de una energía que antes vivía volcada hacia afuera y que ahora regresa a ti. Tú no dejas de amar, pero dejas de rogar. No dejas de sentir, pero dejas de insistir. No dejas de estar, pero ya no estás dando más de lo que recibes. Y esa ecuación emocional, por sí sola, rompe el sistema que sostenía el vínculo. Porque mientras diste de más, el otro se sostuvo en la comodidad de tu entrega. Pero ahora que das lo justo, ahora que te repliegas, que dejas espacios, que ya no respondes automáticamente, el otro entra en contacto con su propia escasez. Y ahí empieza el conflicto interno. ¿Por qué ya no me habla igual? ¿Por qué ya no está disponible como antes? ¿Qué cambió? El otro comienza a enfrentarse al abismo que dejó tu retirada parcial. Y no sabe cómo nombrarlo. Porque fuiste tú quien sostuvo el puente, y ahora que empiezas a cruzarlo de vuelta hacia ti, el otro se queda solo del otro lado. Este proceso no es venganza, no es castigo, es justicia energética, es la restitución del equilibrio simbólico, porque el deseo nunca fue lineal, siempre fue una danza de cercanía y lejanía, y tú habías olvidado la mitad más poderosa de esa danza, la retirada. Retirarte no significa irte del todo, significa dejar de estar antes de ser destruido por la sobreexposición. Significa desactivar el sacrificio emocional que ya no te honra. Significa proteger tu valor y provocar el despertar simbólico del otro. Porque ahora ya no estás para sostener, ahora estás para significar.
y el que significa. No necesita explicarse. El otro te verá diferente no porque tú cambiaste de forma abrupta, sino porque retiraste la energía que te hacía invisible, y al retirarla, te hiciste notar. Ese es el cambio invisible en la dinámica del vínculo. El día en que decides dejar de estar por necesidad, y comienzas a estar, o no estar, por elección. A partir de ese momento, ya no eres parte del inventario emocional del otro. Eres una presencia simbólica, una figura que marca, un vacío que pulsa, y ese pulso, por primera vez, te hace inolvidable. Hay una paradoja que solo comprenden los que alguna vez se fueron en silencio. La presencia más intensa no es la del cuerpo, sino la del vacío que deja quien ya no está. Ese tipo de presencia no se impone, se infiltra, no se repite, se recuerda. Y tú, por primera vez, dejaste de ser ruido para convertirte en eco. Te fuiste, no con un portazo. Te fuiste dejando abiertas algunas ventanas. Te fuiste sin anunciar tu partida, sin firmar ningún cierre, sin gritar tu ausencia. Pero te fuiste. Y al hacerlo, te volviste más presente que nunca. Porque el otro, ese que te asumía constante, ahora tropieza con tu falta en cada gesto cotidiano. Donde antes respondías, ahora hay silencio. Donde antes afirmabas, ahora hay incertidumbre. Donde antes esperabas, ahora ya no estás. Y ese ya no estás no es ausencia, es afirmación simbólica. El otro empieza a sentirte justo cuando deja de tenerte. Y en esa tensión invisible se inaugura una nueva versión de ti, el yo que deja huella al irse. No eres el que se cansó, no eres el que se rindió. Eres el que se dio cuenta de que estar siempre era el camino más corto hacia la anulación. Y entonces hiciste lo más radical. Te convertiste en falta. Y lo que falta, cuando ha sido denso, cuando ha sido verdadero, cuando ha sido total, no se olvida jamás. El otro empieza a reconstruirte desde el recuerdo. Y el recuerdo tiene la capacidad de embellecer lo que ignoró, lo que no valoró, lo que no supo sostener. Ahora eres proyección, fantasía, espejo invertido. Ahora te buscan en cada nuevo vínculo, no porque te amen todavía, sino porque no encontraron a nadie que dejara una ausencia como la tuya. Ya no estás, pero tu falta se volvió estructura. Ya no estás, pero tu silencio pesa más que cualquier palabra presente. Ya no estás, pero tu eco interrumpe cada intento de reemplazo. Esto no es un acto de ego. No es una revancha emocional. Es el nacimiento simbólico de un yo que comprendió su magnetismo. Porque el poder verdadero no está en ser elegido. Está en ser recordado sin haber rogado. Está en marcar sin haberse impuesto. Está en haber estado, sin haber suplicado quedarse. Tu valor ya no depende de la respuesta del otro. Ahora está alojado en su memoria, en el lugar más incontrolable, más íntimo y más peligroso del alma humana, el lugar donde habita lo que no se resolvió. Y tú eres eso, una pregunta abierta, un vínculo sin cierre, una posibilidad que el otro dejó morir, y ahora quiere resucitar, tarde, pero ya no estás, y es en ese ya no, donde florece tu presencia más fuerte. No la que busca atención, sino la que se vuelve símbolo. Tu magnetismo no está en lo que das, está en lo que ya no entregas, en lo que quitaste, en lo que dejaste suspendido como una nota que no resuelve, y que por eso mismo nunca deja de sonar. Te desearán más, no por lo que eras, sino por lo que dejaste de ser, porque el deseo no se dirige al objeto, sino al vacío que dejó ese objeto, y tú te convertiste en eso. Una ausencia con nombre propio, un espacio que no se puede rellenar, una presencia que, al retirarse, reveló todo el peso que tenía. Ahora, entiendes, no se trataba de dar más, se trataba de saber cuándo dejar de dar, no se trataba de gritar tu valor, se trataba de retirarlo en el momento justo,
Y ese momento llegó. Ahora ya no estás. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza tu verdadero poder. No hay mayor forma de presencia que aquella que se transforma en silencio inolvidable, porque lo que permanece no es el cuerpo que insiste, sino el símbolo que se retira, y tú, sin saberlo, llevas dentro ese poder, el de desaparecer sin desaparecerte. Te pasaste años intentando ser visto. Y solo ahora, en tu retirada, el mundo empieza a mirar. Ya no necesitas explicar quién eres, ni justificar lo que diste, ni pedir lo que mereces. Tu ausencia comenzó a hablar por ti, y en ese idioma mudo, frío y exacto, descubriste tu verdadero valor. Ahora sabes, no es el amor lo que te salva, es el deseo que provocas cuando ya no estás rogando. Es el respeto que siembras cuando dejas de estar siempre. Es el magnetismo que nace de un solo gesto, irte a tiempo. Si esta verdad resonó en ti, si te viste entre estas palabras, si sentiste ese nudo silencioso en el pecho, entonces, esta historia también te pertenece. Déjala vivir. Comenta lo que removió en tu memoria. Suscríbete si quieres seguir desenterrando verdades que no se dicen, pero que lo cambian todo. Aquí no hablamos para gustar, hablamos para que te conviertas en alguien que, al irse, deja una marca que nadie puede borrar. Nos vemos, o no, en el próximo eco. Porque a veces el silencio es la forma más alta de presencia.